Vamos a continuar con el tema de lesión celular. Recordemos que la lesión celular puede suceder por muchas causas. Pueden estar relacionados agentes físicos y químicos, incluidos productos de microorganismos, toxinas bacterianas, por ejemplo. Los mecanismos de lesión celular es de lo que vamos a hablar a continuación. Y estos mecanismos pueden estar dados por la disrupción, por el daño mecánico de la célula, lesiones de la membrana, interferencia en los procesos metabólicos como son la respiración, la síntesis de proteínas, de ADN, la mayor producción de radicales libres. ¿Sí? Son algunos de los mecanismos de lesión celular. La lesión celular, como ya sabemos, puede ser reversible o terminar en muerte celular, siendo pues entonces una lesión irreversible. Recordemos también un poco los principales tipos de lesión celular. Pueden ser por traumas, lesión térmica, sea por calor o frío, sustancias tóxicas, drogas, organismos infecciosos, el daño por isquemia y reperfusión, que veremos pues más adelante. Falla de la membrana plasmática, daño en el ADN, pérdida de factores de crecimiento y radiación ionizante. Entonces aquí tenemos como un esquema de las principales causas de lesión celular. Tenemos, por ejemplo, la disrupción mecánica, el daño mecánico de la célula, que puede ser por un trauma o por aumentos en la presión osmótica que produzcan una lesión mecánica de la célula, déficit en el aporte energético, que puede ser por una falta de oxígeno, falta de glucosa, por una falla mitocondrial, falla en la integridad de la membrana, relacionada con el daño de la bomba de protones, el efecto que puede hacer el complemento sobre las células o perforinas, toxinas bacterianas, el daño de las membranas, principalmente también por radicales libres, el daño o pérdida en el ADN por la radiación ionizante, quimioterapia, radicales libres que ellos producen daño del ADN, bloqueo de las vías metabólicas por interrupción en la síntesis de proteínas, productos tóxicos que afectan la cadena respiratoria y una falta de estimulación hormonal o por factores de crecimiento. Entonces es como esta imagen nos muestra como de forma global cuáles pueden ser las causas de una lesión celular. Bueno, entonces continuamos con los principios comunes de la lesión celular. Entonces, la respuesta celular a una lesión depende de la naturaleza del estímulo nocivo, de su duración y severidad. Entonces, hay estímulos que si son leves no van a producir una lesión celular, pero el mismo estímulo de una forma intensa, permanente, con una duración prolongada en tiempo, sí puede llevar a una lesión celular. Entonces, de acuerdo a esta naturaleza del estímulo, su duración y severidad, podemos tener una lesión reversible o una lesión irreversible. Hemos también mencionado un poco acerca de qué es lo que determina que hay una lesión reversible y una lesión irreversible. Realmente pues no hay como un límite o hay algo establecido para saber en qué momento una lesión pasa de ser reversible a ser irreversible. Pero sí se han encontrado algunos cambios que caracterizan a estos dos tipos de lesiones. Entonces se habla de lesión irreversible cuando se afectan de forma permanente las membranas,
tanto la citoplasmática como la de las organelas, cuando se daña la mitocondria y cuando se afecta al ADN. En este escenario, pues ya tenemos una lesión irreversible. En cuanto a la lesión reversible, podemos encontrar una alteración en la función de las membranas, por ejemplo, porque se alteran las bombas de sodio y potasio. Generalmente cuando hay una disminución del aporte de ATP, se altera la funcionalidad de la membrana, pero si se recupera esa síntesis de ATP, puede que todas estas membranas vuelvan a funcionar adecuadamente. Entonces no hay daño del ADN, no hay daño de la estructura de las mitocondrias. Entonces una célula pudiera recuperarse. Entonces allí tenemos como unas diferencias entre los dos tipos de lesión celular. Las consecuencias del estímulo nocivo van a depender de las características de la célula, del tipo de célula, de su estado nutricional y hormonal y de su capacidad de adaptación. Y ya de esto pues hemos también hecho algunos comentarios. Sabemos que las células tienen un potencial de replicación y eso determina ellas cómo respondan a los diferentes estímulos. Entonces, las células lábiles son células que ante una lesión, los tejidos que están constituidos por este tipo de células ante una lesión, los tejidos que tienen células lábiles pues se van a poder recuperar muy rápidamente. Mientras que no así cuando la lesión afecta a células que pueden ser estables o permanentes, ahí la recuperación sí es un poco más compleja porque las células no tienen esa capacidad proliferativa. Entonces las células no responden igual. No es lo mismo la respuesta de una neurona a la respuesta de una célula de un queratinocito. El estado nutricional y hormonal y la capacidad que tengan de adaptarse a las diferentes condiciones del medio. Bueno, la participación de los mecanismos bioquímicos que actúan sobre los componentes celulares esenciales. ¿Cuáles son esos componentes celulares esenciales? Todos los componentes de la célula son importantes porque tienen una función específica. Pero hay unos componentes que son, digamos, muy importantes para que se mantenga esa funcionalidad celular. Tenemos las mitocondrias como componente celular esencial, mitocondrias, las membranas celulares, la maquinaria de síntesis y empaquetamiento de proteínas y el ADN. Son esos componentes celulares esenciales que si se lesionan de forma irreversible, pues ya la célula no se va a poder recuperar. Bueno, las consecuencias de la lesión de cada uno de estos componentes celulares son distintas, pero se superponen. Si se lesionan de forma irreversible las membranas, el contenido, por ejemplo, de las organelas va a salir al citoplasma, se van a degradar componentes celulares importantes. Si se lesiona la membrana citoplasmática, entonces el contenido celular sale al espacio extracelular y eso activa el sistema inmune. Entonces también se va a generar pues un daño en ese tejido. Entonces se superponen porque sea cualquiera de estos mecanismos que ocurra, pues la célula va a tener una lesión y eso va a afectar el funcionamiento de ese órgano, de ese tejido. Bueno, la función celular desaparece antes de la muerte y fue algo que también mencionamos en la clase anterior. Al disminuir la producción de ATP, la célula disminuye su funcionalidad, ¿sí? Es como si tratara de, bueno, no tengo suficiente energía, obviamente no hay sustrato y no hay cómo hacer el trabajo. Entonces lo primero que ocurre es
una disminución de la función celular. Y si eso persiste en el tiempo, se producen las lesiones irreversibles de las membranas, del ADN, de la maquinaria de síntesis proteica, de las mitocondrias, y ya se empiezan a aparecer los cambios morfológicos. Inicialmente pues solo son visibles al microscopio electrónico y después sí se hacen visibles con el microscopio óptico y después de varias horas sí se observan macroscópicamente. Entonces aquí tenemos como una imagen donde se nos muestran las principales formas y sitios de daño en la lesión celular. Entonces los componentes celulares esenciales, tenemos mitocondrias, tenemos membranas celulares, tenemos el ADN y la maquinaria de síntesis proteica. Entonces son estas, estos componentes celulares esenciales que si se afectan, pues la célula no va a poder recuperar su función. Después hablamos un poco más de cada uno de estos procesos, de cuáles serían las consecuencias de la lesión mitocondrial, de las membranas y del ADN. Y también en esta diapositiva podemos observar los dos principales tipos de muerte celular, la muerte por necrosis y por apoptosis. Hemos también ya ido haciendo algunos comentarios relacionados con las características de la muerte celular por apoptosis y de la muerte celular por necrosis en las clases anteriores. Y una de las características de la necrosis es esa lesión de las membranas que permite la salida del contenido celular y la activación de la respuesta inmune innata que va a generar pues un importante componente inflamatorio y puede aumentar el daño celular, el daño tisular. Y es una de las características de la muerte celular por necrosis, el daño de las membranas, al igual que el daño mitocondrial, la lesión mitocondrial. En la apoptosis, que es digamos un proceso un poco más estructurado, incluso puede estar programado, por eso se llama apoptosis, muerte celular programada, ocurre cuando hay un daño irreversible en el ADN. Si el daño se puede reparar, entonces la célula pudiera recuperar su función y continuar pues su proceso. Pero si el daño es irreversible, entonces se inicia la muerte celular por apoptosis, que tiene unas características muy, muy especiales que vamos a comentar más adelante. Además de la disminución del ATP, del daño mitocondrial, del daño de membranas, que son digamos como esos tres componentes esenciales, incluyendo pues la alteración de la síntesis de proteínas, la pérdida de la adecuada síntesis de proteínas. También para los procesos de lesión celular participan otros actores. Está el calcio, por ejemplo, las especies reactivas de oxígeno, los radicales libres, y también la acumulación de proteínas mal plegadas también están asociados a estos procesos de lesión celular irreversible. Bueno, vamos a empezar con el daño mitocondrial. Las mitocondrias son actores críticos en todas las vías que conducen a la lesión y muerte celular. Las mitocondrias suministran la energía a las células al producir el ATP. Muchos estímulos nocivos afectan directamente a la función mitocondrial y se dice que son los árbitros de la vida y la muerte de las células. ¿Sí? Son las que determinan en un momento dado la célula que puede continuar viva, la célula que tiene que morir, porque si se lesionan las mitocondrias, pues no hay quien aporte la energía a la célula. Entonces no habría nada que hacer. Las mitocondrias se pueden lesionar cuando hay, por ejemplo, aumentos en el calcio citosólico. El calcio,
él siempre está más aumentado en el espacio extracelular que en el espacio intracelular. Y en el espacio intracelular él puede estar incluso dentro de las mismas mitocondrias y en otras organelas. Entonces digamos que el calcio dentro de las células siempre permanece como en una ubicación especial, ¿sí? Dentro de las organelas, dentro de las mitocondrias, pero él en el citoplasma está en muy baja concentración, mientras que en el espacio extracelular sí puede estar en una mayor concentración. Entonces, lo que genere aumento del calcio intracelular va a producir lesión mitocondrial. Las especies reactivas de oxígeno también pueden producir esta lesión mitocondrial y la privación de oxígeno. Las mitocondrias son sensibles a prácticamente todos los tipos de estímulos dañinos, incluidas hipoxia y toxinas. Las mutaciones de genes mitocondriales son causas de algunas enfermedades hereditarias que se heredan por la información genética de la madre. Las consecuencias del daño mitocondrial. Entonces tenemos primero la disminución del ATP. Es la causa fundamental de muerte celular por necrosis. La disminución del ATP se asocia con daño hipóxico y también con daño químico. Bueno, el ATP se produce de dos formas. Tenemos a la fosforilación oxidativa del difosfato de adenosina, del ADP. En esta reacción se produce una reducción del oxígeno por transferencia de electrones. Esto ocurre en las mitocondrias. Esta es una de las vías. La segunda vía es la vía glucolítica, que también en la cual se produce ATP. Y esta vía se utiliza cuando no hay oxígeno, utiliza la glucosa como sustrato o también puede utilizar la glucosa producida por la hidrólisis del glucógeno. Entonces son estas las fuentes que utiliza la vía glucolítica. Bueno, el ATP es necesario en todos los procesos de la célula. ¿Sí? Todos los procesos requieren ATP, tanto procesos de síntesis como de degradación, incluyendo la síntesis de proteínas, la lipogenia, el transporte a través de las membranas, ¿sí? Son muchos procesos los que requieren del ATP, las reacciones necesarias para el intercambio de fosfolípidos, que son las reacciones de desacilación y de reacilación. Dentro de las principales causas de agotamiento del ATP tenemos la reducción del oxígeno y los nutrientes, el daño mitocondrial y la acción de sustancias tóxicas como el cianuro. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando hay un agotamiento del ATP? Las células pueden tolerar una reducción del ATP, ¿sí? Pero cuando esta disminución llega hasta el 5 al 10% de los niveles normales, aquí ya empiezan a presentarse efectos que comprometen los sistemas celulares esenciales, que ya vimos que son 3. Membranas, la síntesis de proteínas y la integridad del ADN y la función mitocondrial. Entonces, cuando ya cae el ATP a esos valores tan bajos, ya empieza a darse el compromiso de esos componentes celulares esenciales. Recuerden, mitocondrias, membranas, ADN y síntesis de proteínas. Entonces, aquí tenemos pues esta imagen donde se nos muestra pues un vaso sanguíneo con
con un trombo, lo que ocasionaría pues la isquemia de los tejidos que están irrigados por este vaso sanguíneo, por esta arteria. Entonces la isquemia pues va a disminuir pues el aporte de oxígeno y nutrientes a esas células. Entonces va a haber pues un compromiso de la función mitocondrial, porque si no hay oxígeno y no hay nutrientes, pues va a disminuir la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial, ¿sí? Entonces se va a disminuir la síntesis de ATP. Entonces la disminución en la síntesis de ATP va a tener consecuencias importantes. Empecemos con la actividad de la bomba de sodio-potasio, que es dependiente de energía. Entonces esta función, la función de esta bomba sodio-potasio, se reduce de forma importante. Entonces esto ocasiona que el sodio entre de forma masiva a la célula, se acumule dentro de las células, que cuando hay ingreso de sodio a la célula, esto también se acompaña de un ingreso de agua. Entonces ingresa sodio, agua a la célula y se va a producir edema celular, ¿sí? Edema celular, pérdida de las microvillosidades, dilatación del retículo endoplasmático, son algunos de los cambios relacionados con la alteración de esta bomba. Como esta bomba está también relacionada con el potasio, entonces aumenta el ingreso de sodio a la célula y hay una pérdida de potasio por difusión, ¿sí? Hay una pérdida de potasio por difusión. Entonces se altera pues el funcionamiento de las membranas. Se altera el metabolismo celular. Y esto va a producir que se inicie el proceso de glucólisis anaeróbica. Al disminuir la síntesis de ATP, hay un aumento paralelo del monofosfato de adenosina. Entonces, la reducción de la síntesis de ATP con el aumento del monofosfato de adenosina estimulan la actividad de la fosfofructoquinasa y de la fosforilasa, lo que induce a la glucólisis anaeróbica. Entonces se va a producir el ATP a expensas del metabolismo de la glucosa y como consecuencia de esto se pueden ir agotando las reservas del glucógeno. También como consecuencia del uso de la glucosa como sustrato, se van a aumentar las concentraciones de ácido láctico a nivel celular. El aumento de la concentración del ácido láctico lleva a una reducción del pH. Y al reducirse el pH, ya pues hacerse un pH ácido en el ambiente celular, esto puede llevar a la activación de muchas enzimas que pueden afectar directamente la estructura de la cromatina. ¿Sí? Entonces, este es un efecto que tiene esa disminución del pH. Puede llevar a alteraciones que produzcan cambios en la estructura de la cromatina. Bueno, entonces también hay un compromiso de la función ribosomal. Los ribosomas pueden desprenderse del retículo endoplasmático rugoso y esto puede
alterar la síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces, esta disminución de la fosforilación oxidativa conlleva también un desprendimiento de los ribosomas, del retículo endoplasmático rugoso, y ustedes saben que ellos son importantes en la síntesis de proteínas. Entonces, de esta manera se afecta la síntesis de proteínas. También les había comentado el efecto que tiene el calcio sobre la función celular. El calcio, al ingresar a la célula por fallo en la bomba de calcio, también como consecuencia de la disminución del ATP, entonces el calcio entra de forma importante en la célula, produce lesión mitocondrial y produce activación de unas enzimas como fosfolipasas, proteasas, ATPasas, endonucleasas, que van a aumentar el daño celular. Ahorita hablamos un poco más del calcio. Y también un efecto muy conocido en la actualidad es que en estas células que están en este proceso de disminución de la fosforilación oxidativa, se va a producir un mal plegamiento y acumulación de estas proteínas en el retículo endoplasmático. Y esto conlleva a una acumulación de proteínas mal plegadas, que esta acumulación puede culminar con lesión o con muerte celular. Entonces fíjense que hay una alteración en la síntesis de proteínas, una alteración de la estructura de los ribosomas, y esto pues puede afectar esa síntesis proteica y llevar pues a una acumulación también de proteínas mal plegadas, que son un desencadenante también de lesión celular o incluso de muerte celular. Bueno, en cuanto al daño mitocondrial, ¿sí? Las mitocondrias sabemos que son muy importantes en el funcionamiento celular. En todas las vías de lesión y muerte celular siempre están implicadas las mitocondrias. Y ya mencioné que las mitocondrias se pueden lesionar por los incrementos en las concentraciones de calcio, por los radicales libres, por la carencia de oxígeno, por lesiones tóxicas, ¿sí? Hay muchas causas que producen esa lesión mitocondrial. Entonces, las consecuencias del daño mitocondrial tenemos su afectación, el compromiso de la membrana mitocondrial, ¿sí? Es una de las consecuencias del daño mitocondrial. Las mitocondrias tienen dos membranas, una membrana interna y una membrana externa, ¿sí? Y en medio de esa membrana se encuentran muchos componentes importantes para la fosforilación oxidativa, ¿sí? Uno de estos es el citocromo C. En esas membranas hay unos poros que son los poros de transición. Esos poros de transición, y cuando la mitocondria se lesiona, esos poros de transición se abren y pueden escapar al citoplasma estos componentes celulares como el citocromo C, que pueden desencadenar muerte celular por apoptosis. Bueno, también cuando una célula no puede realizar de forma completa la fosforilación oxidativa, estas células empiezan a acumular especies reactivas de oxígeno, los radicales libres. Y esos radicales libres son lesivos para la propia mitocondria, y no solamente para la mitocondria, sino para todas las membranas y para el ADN. Entonces,
Esto también hace parte de esa lesión mitocondrial. Cuando se escapa el citoplasma, el citocromo C, ¿sí? Por la lesión de la membrana, porque se abre el poro de transición, ese citocromo puede activar a la apoptosis debido al papel que generan VAX y VAC, que son unas moléculas proapoptóticas, de las cuales pues vamos a hablar un poco más adelante. VAS y VAC son moléculas proapoptóticas. Entonces pueden iniciar la apoptosis por la vía intrínseca, que es pues la más común, la apoptosis por vía intrínseca. Entonces son algunos aspectos importantes con respecto al daño mitocondrial. Bueno, los defectos en la permeabilidad de las membranas también es otro aspecto importante en la lesión celular. La pérdida temprana de la permeabilidad selectiva de la membrana causa daño celular patente. Y es una característica de la mayoría de las formas de lesión celular, excepto pues en la apoptosis, que sabemos que se conservan las membranas. El daño de la membrana puede afectar la integridad y las funciones de todas las membranas celulares, todas las membranas de organelas y la membrana citoplasmática. Bueno, en las células isquémicas, los defectos de la membrana pueden ser el resultado de la depleción del ATP, importante, y también de la activación de las fosfolipasas mediadas por calcio. Recuerden hace un momento que les dije que cuando el calcio entraba a la célula podía activar muchas enzimas. Dentro de esas enzimas que se activan están las fosfolipasas. Los fosfolípidos son unos componentes importantes de las membranas celulares. Entonces, al activarse esas fosfolipasas, se empiezan a degradar la estructura de las membranas celulares. La membrana plasmática también puede dañarse por toxinas bacterianas, por proteínas virales, por componentes del complemento y por muchos agentes físicos y químicos que la afectan directamente. Entonces, dentro de los mecanismos de daño de las membranas, encontramos a las especies reactivas de oxígeno, los radicales libres. Ellos producen lesión en las membranas por la peroxidación lipídica, ¿sí? Producen un daño estructural de la membrana, que es la peroxidación. Otro de los mecanismos de daño a las membranas está la reducción en la síntesis de fosfolípidos. ¿Sí? La producción de fosfolípidos se disminuye cuando hay defectos de la función mitocondrial o hay hipoxia. Entonces, si no hay ATP, todas estas vías de síntesis que dependen de él no van a poder darse adecuadamente. Entonces se disminuye la síntesis de fosfolípidos y esto pues va a afectar todas las membranas de las organelas, las membranas mitocondriales, la membrana citoplasmática. Otro de los mecanismos es el incremento en la degradación de los fosfolípidos por activación de fosfolipasas dependientes de calcio. Entonces, se acumulan productos de descomposición de lípidos en las células, como son ácidos grasos libres no esterificados, acilcarnitina y lisofosfolípidos. ¿Sí? Entonces, se degradan los fosfolípidos, pero se acumulan unos productos precisamente por esa descomposición de los fosfolípidos. Entonces son estas sustancias, ácidos grasos libres, acilcarnitina y lisofosfolípidos. Resulta que esos productos que se acumulan
también van a aumentar el daño sobre las membranas. Estos productos tienen un efecto detergente sobre las membranas y pueden insertarse en la bicapa lipídica de la membrana o intercambiarse con fosfolípidos de la membrana. Esta modificación de los componentes de la membrana produce cambios en la permeabilidad. Se altera la permeabilidad de la membrana y también se alteran, digamos, las cargas celulares. Hay unas alteraciones electrofisiológicas en los potenciales eléctricos de las células y esto pues también va a afectar la función celular. Otro mecanismo importante en el daño de las membranas son las anomalías que se puedan dar en el citoesqueleto. El citoesqueleto actúa como un andamio que permite conectar la membrana plasmática con el interior de la célula. Entonces, cuando se activan las enzimas, por ejemplo las proteasas, por el aumento del calcio citosólico, estas proteasas pueden dañar el citoesqueleto. Dañan el citoesqueleto y esto va a facilitar que se empiece a dar el desprendimiento de la membrana celular, porque no hay como quien la mantenga anclada a los componentes internos de la célula. Entonces se empieza a dar el desprendimiento de la membrana del citoesqueleto, ¿sí? Y esto tiene que ver con la fragmentación que tienen las células que mueren principalmente por necrosis y con el, digamos, el rompimiento de las células. Entonces, ¿por qué se rompe la célula? ¿Por qué libera su contenido al espacio extracelular? Porque la activación de proteasas mediadas por el aumento del calcio citosólico lesionan el citoesqueleto y se empieza a desprender la membrana citoplasmática del citoesqueleto y esto hace pues que la célula se rompa. Las consecuencias entonces del daño de las membranas son el daño de la membrana mitocondrial, ¿sí? que ya hemos mencionado. Entonces, al dañarse la membrana mitocondrial, ese poro de transición se va a abrir y se va a liberar componentes que activan a las células para que inicien la apoptosis por la vía intrínseca. Ese citocromo C se libera y por la activación de VAX y VAC se inicia pues la activación de la vía intrínseca de la apoptosis. Al lesionarse pues la membrana mitocondrial, pues obviamente ya la generación de ATP es prácticamente imposible. El daño de la membrana plasmática, esto tiene como consecuencia que se pierde el equilibrio osmótico, que se altere el flujo de iones, el flujo de líquidos a través de la membrana y haya pérdida del contenido celular. También se afecta algo importantísimo y es la lesión de las membranas lisosómicas. Por lo tanto, todo el contenido enzimático de los lisosomas va a pasar al citoplasma y va a hacer que se activen hidrolasas ácidas. Esto también está, digamos, influido por la reducción en el pH que se presenta en las células que están en proceso de lesión celular. Ya saben porque hay un aumento en la vía anaeróbica de la glucólisis anaeróbica, entonces esto tendrá como consecuencia reducción en el pH y esta reducción en el pH puede hacer que se activen enzimas liberadas desde los lisosomas. Los lisosomas contienen ADNasas, ARNasas, proteasas, fosfatasas, glucosilasas.
Entonces, ¿qué puede pasar si estas enzimas se liberan? Se lesiona el ADN, se lesiona el ARN mensajero, se afecta la síntesis de proteínas. Entonces, por eso es que se considera que cuando hay una lesión de las membranas, ya la célula entró prácticamente en un proceso irreversible. Bueno, en cuanto a la lesión de las membranas, entonces recordemos la reducción en la síntesis de ATP afecta muchos procesos. Se disminuye la síntesis de fosfolípidos importantes para el mantenimiento de la integridad de las membranas. Se aumenta la producción de radicales libres que van a producir peroxidación de las membranas. Se afecta el control de la bomba de calcio, entonces van a aumentar va a aumentar el calcio citosólico, y este calcio citosólico va a producir activación de fosfolipasas que van a degradar mucho más el componente fosfolipídico de las membranas celulares. Recordemos que al degradarse los fosfolípidos se van a acumular unos productos del metabolismo lipídico, y estos productos se van a quedar insertados en medio de esa membrana plasmática, lo que va a cambiar o va a afectar su permeabilidad y va a alterar sus propiedades electrofisiológicas. El aumento del calcio citosólico pues va a lesionar de forma también importante a la mitocondria, activa proteasas que lesionan el citoesqueleto, y esto afecta como la integridad celular. Al afectarse el citoesqueleto se desprende la membrana del citoesqueleto y no hay quien le dé como soporte a la membrana, y la membrana se puede romper y escapa todo el componente celular. Entonces es como una imagen que resume pues todo este proceso del que hemos hablado. Bueno, con respecto al daño al ADN, cuando se presenta daño en el ADN, generalmente también hay daño de proteínas, ¿sí? No solamente el ADN, sino también de proteínas. Entonces, recordemos que hay varios mecanismos para reparar el ADN cuando está lesionado, ¿sí? Entonces, la célula entra se detiene el ciclo celular para que se pueda reparar el ADN. Pero si, por ejemplo, el daño en el ADN es muy importante, ya la célula inicia lo que se conoce como un proceso de muerte programada, que es la apoptosis. Este proceso de apoptosis también puede iniciarse cuando hay una acumulación de proteínas mal plegadas. Entonces, las causas de daño en el ADN son la radiación, los radicales libres, fármacos quimioterapéuticos utilizados para el tratamiento del cáncer. También el ADN se lesiona con los procesos de envejecimiento. Al ir envejeciendo se van perdiendo esos mecanismos de reparación del ADN. Y en el envejecimiento se produce una desaminación de residuos de citosina a residuos de uracilo, y esto puede llevar a daños en el ADN. Uno de los genes que participa pues, en estos procesos de reparación del ADN es el P53. El P53 detiene las células en la fase G1 del ciclo celular y activa los mecanismos de reparación del ADN. La célula se detiene para pues, hacer las correcciones. Si no se corrige el daño en el ADN, el P53 desencadena la apoptosis por vía mitocondrial, ¿sí? O sea, la vía intrínseca.
Entonces es importante el papel del P53 como reparador del ADN. De P53 se va a hablar con más profundidad cuando se trate el tema de neoplasias. Entonces se va a revisar mucho mejor todo el papel que tiene el P53. El P53 hace parte de una familia de proteínas encargadas pues de la reparación del ADN. Bueno, la lesión inducida por radicales libres, también pues importante en estos procesos de lesión celular. Entonces, los radicales libres son importantes porque causan lesión celular, deterioro celular, por diferentes mecanismos, ¿sí? Los radicales libres se producen como consecuencia de lesiones químicas por radiación, en la lesión por isquemia reperfusión, en el envejecimiento celular también hay un aumento en la cantidad de radicales libres que se producen, en los procesos de fagocitosis para eliminar microbios. También ustedes saben que aquí se da una gran producción de radicales libres para lograr eliminar estos microorganismos. Entonces son muchos los procesos donde se van a producir estos radicales libres, y cuando no existen los mecanismos que puedan compensar este aumento en la producción, entonces se va a producir la lesión celular. Los radicales libres son especies químicas que tienen un único electrón desapareado en una órbita externa. Entonces, estos electrones desapareados reaccionan con cualquier molécula, ¿sí? Son muy reactivos. Entonces van a afectar, al reaccionar con cualquier molécula, entonces van a afectar las proteínas, los carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos, ¿sí? Y muchas de estas moléculas, por ejemplo los lípidos, son componentes esenciales de las membranas. Los ácidos nucleicos son importantes para tener la información genética de las células. Entonces, esto es muy importante para mantener el funcionamiento celular. Otra característica importante de los radicales libres es que sus reacciones son autocatalíticas. Quiere decir que cuando una molécula reacciona con un radical libre, se convierte en radical libre, y a su vez este nuevo radical libre va a reaccionar con otra molécula y la va a convertir en un radical libre, y así se va desencadenando una reacción masiva que va a afectar pues a muchas moléculas. Bueno, las especies reactivas de oxígeno son un tipo de radical libre que son derivados del oxígeno, ¿sí? Estas especies son producidas en las células en el proceso de respiración mitocondrial y generación de energía. Existen unos mecanismos celulares que pueden eliminar a esos radicales libres, ¿sí? Sí, son mecanismos enzimáticos que pueden eliminarlos. Por ejemplo, el efecto que tienen algunas enzimas como las catalasas, la glutatión peroxidasa, por ejemplo, pueden contribuir a la eliminación de estos radicales libres. El aumento de la producción o la disminución de la eliminación de especies reactivas de oxígeno puede generar un estado de exceso de radicales libres que se conoce como estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, el estrés oxidativo está relacionado con muchas enfermedades
Por ejemplo, en el Alzheimer se vincula con el estrés oxidativo, el daño celular, el cáncer, el envejecimiento, se relacionan con el estrés oxidativo. Bueno, pero no todo es malo con respecto a los radicales libres. Sabemos que son importantes en la eliminación de los microorganismos. Las especies reactivas de oxígeno son producidos por células del sistema inmune como macrófagos y los neutrófilos, ¿sí? Que tiene como fin eliminar pues, esos microorganismos. También se pueden utilizar para eliminar sustancias tóxicas o células muertas. Entonces, digamos que también tienen algunas funciones que son importantes. Entonces, los radicales libres se generan de varias formas y estos son procesos metabólicos normales. Se pueden generar en la respiración normal, ¿sí? El oxígeno molecular se reduce mediante la transferencia de 4 electrones a H2 para dar lugar a 2 moléculas de agua, al hidrógeno para generar 2 moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, en la respiración normal. Bueno, otro mecanismo es que es la producción de pequeñas cantidades de intermediarios parcialmente reducidos a los que se transfieren diferente número de electrones desde el oxígeno, ¿sí? Desde el superóxido. Esto está relacionado con el proceso de la respiración normal. También se generan cuando hay, durante la absorción de la energía radiante, cuando nos exponemos a la luz ultravioleta, por ejemplo, a los rayos X de los diferentes, en algunos estudios imagenológicos, entonces la energía radiante hidroliza el agua en radicales libres, ¿sí? Y de esta forma se produce la lesión celular. ¿Sí? En los radicales libres, que son el hidroxilo, que sería el OH, ¿sí? E hidrogeniones. Ya les había mencionado los leucocitos activados durante la inflamación, en el metabolismo enzimático de sustancias químicas exógenas, se pueden producir los radicales libres. También en la reacción de Fenton se pueden producir. En esta reacción participan metales como el hierro o el cobre que donan o aceptan electrones libres durante las reacciones intracelulares y catalizan la formación de radicales libres. Entonces, el hierro y el cobre pues son metales que tienen esa capacidad de aceptar o donar electrones. Entonces son metales de transición por este motivo y es por ello que estos dos metales deben estar unidos a unas proteínas que los transporten. Ellos pues no pueden estar libres, ellos siempre están unidos a estas proteínas transportadoras. Y para evitar pues que ellos estén participando en este tipo de reacciones. Continuamos con el óxido nítrico. El óxido nítrico es importante también, actúa como un vasodilatador. Es producido por las células endoteliales, entonces actúa como vasodilatador. También el óxido nítrico es utilizado por los macrófagos en los procesos de fagocitosis y eliminación de microorganismos. Ahí está el óxido nítrico. También lo utilizan las neuronas
y puede estar en otro tipo de células. El óxido nítrico puede comportarse como un radical libre y convertirse en un anión peroxinitrito. Entonces aquí tenemos las propiedades de los principales radicales libres que participan en los procesos de lesión celular. Tenemos el anión superóxido, tenemos el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo y el peroxinitrito. Son los principales radicales libres. Dentro de los mecanismos de eliminación de los radicales libres tenemos, por ejemplo, la conversión del peróxido de hidrógeno de la conversión a peróxido de hidrógeno y oxígeno de ese anión superóxido por parte de la superóxido dismutasa citosólica. La conversión de también por parte, la eliminación de estos radicales libres por parte de las catalasas de los peroxisomas, de la glutatión peroxidasa que está en el citosol y en las mitocondrias, también es uno de los mecanismos de inactivación, ¿sí?, de ese peróxido de hidrógeno. La conversión a una molécula de agua por parte de la glutatión peroxidasa del radical hidroxilo, ¿sí? La conversión a nitrito del peroxinitrito por las peroxirredoxinas citosólicas y de las mitocondrias. Entonces, son los procesos por los cuales se pueden eliminar los radicales libres, inactivarlos. También les había mencionado el hecho de que el hierro y el cobre siempre deben estar unidos a proteínas de almacenamiento y transporte para de esa manera pues reducir la toxicidad de estos radicales libres. Reacciones importantes de los radicales libres: la peroxidación lipídica de las membranas. Produce una reacción con los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados de los lípidos de la membrana, ¿sí? Específicamente ellos tienen este efecto. Entonces convierten estos ácidos grasos insaturados, los convierten en peróxidos que son inestables y reactivos, generándose una reacción autocatalítica en toda la membrana. Producen modificación oxidativa de las proteínas, lo que conlleva a una acumulación de proteínas mal plegadas. Entonces, de esta manera, esa acumulación de proteínas mal plegadas puede desencadenar muerte por vía apoptótica. Cuando una célula tiene acumulación de estas proteínas mal plegadas, se activa, estas son destruidas, ¿sí? Estas proteínas mal pegadas son destruidas por la vía del proteasoma. Entonces, esta vía del proteasoma es una manera de evitar que se produzca una lesión celular irreversible, cuando este exceso de proteínas mal plegadas son destruidas por la vía del proteasoma. Entonces, los radicales libres, estas sustancias producen la oxidación de las cadenas de los aminoácidos, de las cadenas laterales de los aminoácidos. También favorecen la formación de enlaces cruzados covalentes, proteína a proteína, y también algo muy, muy importante, la oxidación del esqueleto de la proteína. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas proteínas tienen unas modificaciones en su estructura, lo que afecta los sitios donde ejercen su acción las enzimas, ¿sí? Se afectan los sitios de actividad enzimática
dañan la estructura de las proteínas, favorece la degradación proteosómica de las proteínas mal plegadas y, por consiguiente, el colapso celular. Los radicales libres producen lesiones en el ADN. Los radicales libres por sí solos pueden producir ruptura de la cadena de ADN. Producen entrecruzamiento de las cadenas y esto pues conlleva a el daño en el ADN. Este efecto de los radicales libres en el ADN se relaciona con el proceso de envejecimiento y también con la transformación maligna. Bueno, entonces esta diapositiva pues resume el efecto de los radicales libres. Vamos a pasarlo. La alteración en la homeostasis del calcio también es el efecto que tiene el calcio en la lesión celular. Ya pues también he mencionado esto en momentos anteriores, pero importante también recordar un poco el efecto del calcio. En condiciones normales el calcio sirve como segundos mensajeros en vías de señalización. Se han hecho experimentos en cultivos celulares y se ha encontrado que cuando se reduce el calcio, las células que están en cultivo se protegen del efecto generado por diferentes estímulos lesivos. El calcio libre citosólico se mantiene siempre en concentraciones muy bajas con respecto al calcio que está en el espacio extracelular. La mayor parte del calcio intracelular está dentro de las mitocondrias y del retículo endoplasmático, no está libre en el citoplasma. Entonces, cuando hay procesos isquémicos y por el efecto de algunas toxinas, se va a aumentar el calcio citosólico, ¿sí? Hace un momento les mencionaba algo acerca de la bomba de calcio que se afecta cuando se disminuye la síntesis de ATP. Entonces el calcio aumenta a nivel del citosol porque se libera de los depósitos intracelulares, mitocondrias y retículo endoplasmático. Y también cuando se afecta esa bomba de calcio, se aumenta la entrada de calcio a la célula a través de una membrana plasmática. Entonces de ese modo pues aumentan los niveles de calcio en el citosol. El calcio intracelular excesivo causa daño celular por varios mecanismos. Les había mencionado también que era tóxico para las mitocondrias. Favorece el daño de la membrana mitocondrial con la consiguiente apertura del poro de transición, con la liberación de citocromo C y la activación de la apoptosis por la vía intrínseca. Al afectarse pues ese funcionamiento de la membrana mitocondrial, se va a afectar la generación de ATP. El calcio produce activación de muchas enzimas, incluyendo fosfolipasas, que producen daño de las membranas, proteasas, que descomponen las proteínas de la membrana y del citoesqueleto, endonucleasas, que fragmentan el ADN y la cromatina, y ATPasas, que aceleran el agotamiento del ATP. También el calcio puede inducir apoptosis porque activa caspasas, que son las enzimas como las ejecutoras. Bueno, hay diferentes tipos de caspasas, pero algunas caspasas se encargan de ejecutar el proceso de apoptosis, entonces pueden ser activadas por calcio, y también induce la apoptosis por ese aumento de la permeabilidad mitocondrial. Bueno, otra de las causas relacionadas con lesión celular, tenemos el estrés del retículo endoplasmático, que se manifiesta con la acumulación de proteínas mal plegadas, sí, que desencadena una serie de alteraciones que se denominan respuesta de la proteína desplegada o proteínas mal plegadas.
Cuando estas proteínas se acumulan, se activan unas vías de señalización que aumentan la producción de chaperonas. Estas chaperonas marcan, por decirlo así, marcan a esas proteínas anormales y favorecen la degradación proteosómica de estas proteínas y también enlentecen la traducción de proteínas. Esto con el fin como de reducir la carga de proteínas en esas células hasta que se logren eliminar esas proteínas mal plegadas. Entonces como que se baja la producción de proteínas mientras se eliminan por medio de las chaperonas, por el marcaje que hacen las chaperonas, estas proteínas mal plegadas. Si esta respuesta citoprotectora no puede hacer frente a la acumulación de proteínas mal plegadas, entonces la célula activa las caspasas e induce la apoptosis. Entonces, si se produce pues una acumulación de estas proteínas mal plegadas, ¿en qué circunstancias se acumulan este tipo de proteínas? En todos estos procesos que hemos mencionado de lesión celular o alteraciones metabólicas que contribuyan a una disminución de los depósitos energéticos, de los sustratos de las células, mutaciones genéticas que conlleven a una alteración en la síntesis de proteínas, infecciones virales, daño químico, producen el exceso de las proteínas mal plegadas que genera el estrés del retículo endoplasmático. Si la célula puede, activar sus mecanismos de eliminación de proteínas mal plegadas, por ejemplo, el aumento en la producción de chaperonas que marquen estas proteínas mal plegadas para que se dé como su corrección estructural y asociado a disminución de la síntesis de proteínas, la célula pues puede adaptarse, eliminar estas proteínas mal plegadas, corregirlas y continuar sus procesos normales. Pero si no se puede adaptar y la cantidad de proteínas mal plegadas supera la capacidad de la célula para eliminarlas, entonces sobreviene muerte celular por apoptosis. Bueno, entonces en esta diapositiva pues quiero destacar esta parte. Causas de acumulación intracelular de proteínas mal plegadas, el aumento de la demanda de proteínas secretoras como la insulina, ¿sí? La insulina, recordemos que es una proteína anabolizante que favorece pues el depósito, la acumulación de la glucosa. ¿Sí? Cuando tenemos estamos justo después de una comida, aumentan los niveles de glucosa, se libera la insulina por parte de las células beta del páncreas y lo que hace la insulina es favorecer la captación de glucosa por células como las células musculares, ¿sí? Células como los hepatocitos, donde ella se puede almacenar y guardarla como un sustrato para cuando no haya aporte de alimentos, ¿sí? Entonces, cuando hay estados de resistencia a la insulina, ¿sí? Que no se puede dar este proceso metabólico de acumulación de la glucosa, entonces en estos estados de resistencia a la insulina también se puede dar un aumento de las proteínas mal plegadas. Y la resistencia a la insulina se asocia con sobrepeso, con obesidad, que es uno de los flagelos frecuentes en nuestra sociedad actual, el sobrepeso y la obesidad. Entonces, en estas condiciones hay acumulación de proteínas mal plegadas, también se pueden acumular cuando hay cambios en el pH celular y en el estado redox, es decir, en los estados de estrés oxidativo, cuando la célula, está en glucólisis anaeróbica, también se puede dar esta acumulación de proteínas mal plegadas. En el envejecimiento también se pueden acumular en infecciones virales,
En cuadros de isquemia o hipoxia también pueden darse esta acumulación de proteínas mal plegadas. Y aquí en esta diapositiva les traigo algunas enfermedades que se asocian por una acumulación de proteínas mal plegadas. Está la fibrosis quística, tenemos la hipercolesterolemia familiar, la enfermedad de Tay-Sachs, el déficit de alfa-1 antitripsina, en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob también. Estas proteínas priónicas van a generar una lesión celular, una muerte de las neuronas. En la enfermedad de Alzheimer hay un plegamiento anormal de los péptidos a alfa-beta que causa agregación dentro de neuronas y apoptosis. Entonces son varias enfermedades en la actualidad que se asocian con esta acumulación de proteínas mal plegadas. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con correlaciones clínico-patológicas, ejemplos de lesión y necrosis celular. Entonces tenemos la lesión por isquemia reperfusión. Es uno de los, digamos, de las consecuencias importantes que se producen en los tejidos cuando hay una lesión por isquemia e hipoxia. Entonces hay una lesión por isquemia e hipoxia o lesión por isquemia reperfusión que incluso va a producir un mayor daño que el que produce en sí la isquemia o la hipoxia. Entonces la isquemia se considera como la lesión celular más común en medicina. La isquemia, en la isquemia se produce cuando hay una reducción del aporte sanguíneo hacia un tejido o cuando hay una disminución del retorno venoso. Entonces la isquemia conlleva hipoxia, ¿sí? La isquemia conlleva hipoxia porque no hay aporte sanguíneo, por lo tanto no hay aporte de oxígeno. Entonces la isquemia siempre va acompañada de hipoxia, pero no así la hipoxia puede que no esté asociada con isquemia y ya pues eso se ha explicado anteriormente. Cuando una célula está en estado de hipoxia, se activa la vía de la glucólisis anaeróbica con la consiguiente pues aumento en la producción de ácido láctico y disminución del pH sanguíneo, que ya pues hemos mencionado cuáles son los efectos de esa reducción en el pH. La isquemia también afecta, al final pues afecta la disposición de sustratos para la glucólisis, ¿sí? Cuando no hay aporte sanguíneo a un tejido, pues tampoco hay glucosa que se va a requerir para la glucólisis anaeróbica. Entonces no hay sustratos ni siquiera para la glucólisis anaeróbica. Por eso es que se considera que la isquemia es mucho más grave que la hipoxia. Bueno, hay algunas respuestas que se activan en estos estados de estrés asociado con la hipoxia. Dentro de estas respuestas encontramos el efecto que tiene el factor de transcripción 1 inducible por hipoxia. Este factor favorece la formación de nuevos lechos vasculares, ¿sí? Estimula las vías de supervivencia celular y aumenta la glucólisis anaeróbica. Es uno de los mecanismos, pero para que este mecanismo se dé, pues se va a requerir, es un factor de transcripción, va a requerirse pues un proceso, mientras llega al núcleo, se activa la transcripción, entonces va a tomar como cierto tiempo la célula adaptarse a la hipoxia, por ejemplo. O sea, se va a tomar un periodo de tiempo adaptarse a la hipoxia.
Por eso se dice que cuando la isquemia o la hipoxia, ese estímulo lesivo aparece, pero no es tan intenso ni tan prolongado, da tiempo a que la célula se adapte. Y uno de los mecanismos de adaptación que utiliza la célula es precisamente este, el efecto que ejerce el factor 1 inducible por hipoxia, que actuaría favoreciendo la formación de nuevos vasos sanguíneos y la activación de la glucólisis. También se habla acerca del efecto que tiene la hipotermia para algún tipo de lesión en lesiones neuronales en cerebro y en médula, la reducción de la temperatura corporal por lo menos por debajo de los 33.5 grados, ¿sí? Reducir la temperatura a más o menos en esa cifra, puede reducir las demandas metabólicas de las células que están en este proceso de lesión, disminuye el edema, disminuye la formación de radicales libres y también disminuye la respuesta inflamatoria. Entonces, esta hipotermia se ha, digamos, estudiado como una forma de proteger a las células que están en proceso de lesión, sobre todo las neuronas. Bueno, la lesión por isquemia reperfusión se produce cuando se restablece el flujo sanguíneo hacia un tejido lesionado. Entonces, si las células están lesionadas, ¿sí? Recordemos que son células que van a tener defectos en el funcionamiento de bombas, la estructura de su membrana no es la más adecuada. Entonces, la síntesis proteica tampoco. Entonces, ¿qué pasa si a una célula que está como en ese estado le llega un aporte de sangre que tiene glucosa, que tiene más calcio, que tiene más sodio, más potasio, más cloro, ¿sí? Que además está cargada con una cantidad de células del sistema inmune? Y muchas veces ya las membranas han empezado a tener modificaciones de esa estructura por la activación de fosfolipasas. Entonces ya empiezan a tener las células como alteraciones estructurales. Recuerden que se afectan su funcionamiento electrofisiológico, y todas estas modificaciones celulares las va a hacer blanco fácil, por ejemplo, del complemento. Y también esta mayor carga de sustancias que normalmente pues son necesarias, las células no la va a poder utilizar adecuadamente porque su maquinaria enzimática no está funcionando bien, su síntesis proteica tampoco, sus bombas no están funcionando bien. Entonces, cuando llegan esta cantidad de nutrientes, la célula no los puede manejar. Va a tener un incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno. También va a haber una mayor producción de especies reactivas de nitrógeno. Entonces esto va a aumentar el daño que están presentando estas células. Estas células tienen también una alteración en el funcionamiento mitocondrial. Entonces, el proceso de producción de ATP no es óptimo. Entonces va a haber también una mayor producción de radicales libres en estas células que están en proceso de lesión celular. Los mecanismos de defensa antioxidantes, de los que ya mencionamos hace un momento, también están afectados por la isquemia, así que esa eliminación de los radicales libres no se está dando. Vamos a tener una acción importante de oxidasas en células parenquimatosas endoteliales y leucocitos, y todo esto conlleva a una mayor producción de radicales libres. Las células que están en el proceso de lesión celular tienen una sobrecarga de calcio intracelular por la lesión de la membrana, por la lesión del retículo endoplasmático, lo que hace que se liberen los depósitos de calcio, al igual que
que la lesión mitocondrial. Entonces este es como el panorama de esas células eh, que están en el proceso de lesión celular, ¿sí? Y lo que ocurre cuando llega la perfusión sanguínea, cuando se recupera la irrigación, es exacerbar todo ese daño que tienen las células. Cuando hay isquemia, hay inflamación, hay un proceso inflamatorio, las células empiezan a tener modificaciones en su membrana, como les digo, que se las hace blanco del sistema inmune. Entonces va a haber, por el efecto que tienen estas células lesionadas y la activación del sistema inmune, va a haber una mayor producción de citoquinas y de moléculas de adhesión en estas zonas donde están las células que están en proceso de lesión. Se da activación del complemento debido a que algunos anticuerpos, sobre todo la inmunoglobulina M, ellos se depositan en las células que están en proceso de lesión celular por isquemia. Entonces se depositan estos anticuerpos tipo inmunoglobulina M y cuando se recupera el flujo sanguíneo, las proteínas del complemento se van a unir a donde están los depósitos de estos anticuerpos y se va a producir pues esa lesión celular mediada por el complemento. Entonces esta lesión por isquemia reperfusión debemos tenerla presente en órganos, por ejemplo, como el corazón y el cerebro. Se puede dar en muchos tejidos, pero su gravedad es mucho mayor en corazón y en cerebro. Por eso lo que se busca es que en el caso, por ejemplo, de una persona que sufrió un infarto, sabemos que hay necrosis de un grupo de células miocárdicas, pero las células que quedan como en la periferia de la zona necrótica también están en un proceso de lesión celular y que cuando llega ese flujo de sangre cargado de, como les decía, de los nutrientes, de los electrolitos, de células inflamatorias. Entonces, esas células que quedaron en la periferia de la zona necrótica van a también a iniciar su lesión por isquemia reperfusión y van a morir. Entonces, si se murió, por ejemplo, se necrosó un 20% del miocardio. Con la lesión por isquemia reperfusión se espera que se lesione entre un 30 y un 50% del miocardio, adicional al que ya está lesionado. Lo mismo ocurre con el cerebro, con la muerte neuronal. Entonces, lo que se trata es lo ideal sería que cuando una persona inicia un proceso, por ejemplo, que está cursando con una angina inestable, que es prácticamente la fase previa al infarto o que ya está en un infarto, lo que se busca es hacer las intervenciones lo más rápido posible para que haya menos muerte celular, ¿sí? Tratar de reducir al máximo la muerte celular, porque una vez que se restablezca el flujo sanguíneo va a morir otro grupo importante de células por isquemia reperfusión. Entonces lo que se busca es precisamente eso, disminuir la cantidad de células que vaya a morir por isquemia reperfusión. Corazón, cerebro requieren una intervención lo más rápida posible cuando una persona está cursando con un cuadro de isquemia cerebral o de un infarto al miocárdico, ¿sí? Pues todas estas consecuencias que puede tener. La lesión química tóxica también es importante como causa de lesión celular. Muchas sustancias pueden causar toxicidad a las células, incluyendo medicamentos, por ejemplo.
pueden causar la toxicidad celular. El hígado es uno de los órganos encargados de eliminar y metabolizar muchas sustancias tóxicas, ¿sí? Y él se ve afectado sobre todo por toxicidad relacionada con fármacos. Los mecanismos a través de los cuales se produce la lesión mediada por productos químicos, medicamentos, lesiones tóxicas, los mecanismos pueden ser diversos. Por ejemplo, ellos pueden acoplarse de forma directa a componentes estructurales o funcionales de las células y de esta manera alterar su función. Dentro de los ejemplos más conocidos tenemos el cianuro. El cianuro es una sustancia tóxica que afecta a la citocromoxidasa mitocondrial, ¿sí? Afecta el funcionamiento de ella y de esta forma inhibe la fosforilación oxidativa. O sea, técnicamente la célula no puede producir ATP. El mercurio, un metal pesado, tóxico, se une a grupos sulfidrilo de las proteínas de la membrana celular, incrementando su permeabilidad y afectando el transporte iónico a través de las membranas. Algunas sustancias químicas van a requerir, o sea, para que produzcan la toxicidad tienen que ser activadas, ¿sí? Y en el proceso de conversión de estas sustancias a metabolitos tóxicos se producen radicales libres y peroxidación de lípidos. Es otro de los mecanismos que producen, por los cuales se produce esta lesión química. Ya estos radicales libres pues van a producir diferentes formas de daño, producen peroxidación lipídica. En este proceso de activación pueden intervenir, por ejemplo, oxidasas de función mixta del citocromo P450 en el retículo endoplasmático liso del hígado. ¿Sí? También pues, pueden encontrarse en otros órganos. Otros ejemplos relacionados con estos productos tóxicos, químicos tóxicos, nos dan el ejemplo del tetracloruro de carbono, que es convertido por el citocromo P450 en un radical libre altamente reactivo que causa peroxidación lipídica y daña estructuras celulares. El acetaminofén también es un medicamento quizás el más utilizado a nivel mundial, el acetaminofén, y en el proceso de metabolismo hepático se pueden producir metabolitos tóxicos que se producen metabolitos tóxicos que conllevan a lesión celular. Por eso es importante en el caso del acetaminofén mantener la dosis, no sobrepasar la dosis terapéutica, porque ya sobrepasarla implica una mayor cantidad de metabolitos tóxicos que producen lesión de los hepatocitos. Esta lesión química va a depender también de la dosis del agente, la cantidad del agente causal, la capacidad metabólica de cada persona. No todas las personas metabolizan los medicamentos de la misma manera, entonces también va a depender de la capacidad metabólica y también pueden intervenir en estos procesos el sistema inmunitario. La activación del sistema inmune también pudiera participar en estos procesos de lesión química.